las enzimas son en su mayoría proteínas, aunque hay algunos ácidos nucleicos del tipo ARN con función enzimática, ¿sí? Las que se conocen como ribosimas. Pero bueno, podemos considerar que la gran mayor parte de las enzimas tienen naturaleza proteica. Como característica, las enzimas tienen el hecho de ser catalizadores biológicos, es decir, que químicamente aceleran la velocidad de las reacciones. Además tienen la propiedad, las enzimas, de justamente no resultar modificadas después de la reacción, ¿sí? Como cualquier catalizador. O sea que una enzima de esta forma puede realizar más de una vez en la misma reacción sin sufrir modificación alguna. Lo que hacen las enzimas es reconocer a sustratos o sustrato en algún caso de forma específica. Eso ahora vamos a ver un poco, vamos a repasar un poquito por qué ocurre. Y una vez que reconocen a ese sustrato, le introducen o le hacen algún tipo de modificación química y dan como resultado un producto, ¿sí? O productos. Es decir que las enzimas son, en el caso de los seres vivos, imprescindibles en lo que constituye el metabolismo, ¿sí? No habría metabolismo posible, es decir, reacciones de transformación de materia y energía en los seres vivos, si no estuvieran estas enzimas. La diversidad de enzimas que hay es realmente enorme. El tipo de reacciones que catalizan también es muy variado. Por lo que nosotros lo que vamos a ver en este video no es sobre enzimas, algunas enzimas en particular, sino generalidades, ¿sí? Después habrá que ajustar algunas cuestiones a cada enzima en particular, ¿sí? En este esquema que estamos viendo en esta diapositiva, justamente vemos lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Las enzimas, que acá está representado con esta figura violeta, tienen la capacidad de reconocer y de unirse momentáneamente con un sustrato. Durante cierto tiempo, la unión de la enzima con el sustrato forma un intermediario, que es el intermediario enzima-sustrato, ¿sí? Que sería este. Y eso va a dar tiempo después origen a un producto, ¿sí? En realidad, acá, como podemos ver en la imagen, hay dos reacciones, ¿no? Tenemos una primera reacción, que es la reacción de la enzima con el sustrato para dar el complejo enzima-sustrato, y después tenemos un segundo paso, que es la liberación del producto y la enzima. En líneas generales vamos a considerar que la primera de estas dos reacciones es la que puede ser reversible, ¿sí? Digamos, el sustrato puede unirse a la enzima, pero esa unión puede romperse, digamos, se puede unir o se puede soltar. Lo que sí, una vez que se formó el complejo enzima-sustrato y se libera el producto, ahora ya esa segunda etapa ya no sería reversible, ¿sí? Al menos con esta misma enzima. Capaz que ese paso lo podría hacer otra enzima. Este dibujo es de otro libro, pero simboliza lo mismo, ¿sí? La idea es que las enzimas reconocen a los sustratos en una zona específica, ¿está bien? Recuerden que en este tipo de figuras la forma de la enzima sería como si uno estuviera viendo el contorno, ¿no? El contorno de la forma de la enzima. Nosotros sabemos que si la enzima es una proteína, no es más que una cadena de aminoácidos plegada. Así que representar de esta forma las enzimas es como pensar como si fuera la superficie, ¿sí? de esta macromolécula plegada. Bueno, en algunos lugares de esta estructura hay sitios en los cuales la enzima se une al sustrato. Ese sitio se llama sitio activo y es justamente un sitio
donde hay una alta correspondencia en forma entre la enzima y el sustrato, ¿sí? Esto llevó a la idea de proponer modelos que puedan explicar esto, y uno de los primeros modelos que se propusieron fue el modelo de llave-cerradura, pensando en que la enzima sería algo análogo a una cerradura que tiene un lugar específico, que sería el sitio activo, en el cual entraría un tipo de llave, no cualquiera, ¿sí? Es decir, la llave sería el sustrato, que se acoplaría exactamente por forma al sitio activo. O sea, como imagen es buena, lo que pasa es que la cerradura y la llave son objetos metálicos y mecánicos, y nosotros acá estamos hablando de moléculas que tienen movimiento, ¿sí? Es decir, los enlaces que forman parte de los aminoácidos, que forman parte de las proteínas, tienen cierta capacidad de movimiento, rotación, es decir que no podemos pensar a la enzima como un sólido, como si fuera una cerradura, ¿sí? Tiene cierta capacidad de movimiento, y también lo puede tener el sustrato, ¿está bien? Eso llevó a que el modelo de llave-cerradura fuera reemplazado por un modelo que se llama de encaje inducido, en el cual la idea es básicamente la misma, pero la enzima reconocería al sustrato en su sitio activo, y el mismo hecho de la unión del sustrato y la enzima terminarían o inducirían justamente al acoplamiento, ¿sí? O sea, habría una modificación de la forma de la enzima cuando reconoce el sustrato para que esa unión sea todavía mejor, ¿sí? Por eso la diferencia de este modelo con el otro es que este modelo acepta la posibilidad de que estas sustancias tienen cierta plasticidad en su movimiento, ¿está bien? Pero la dinámica del modelo, como está escrito acá abajo, es la misma, ¿sí? Un primer paso reversible, es decir que la enzima se une al sustrato, pero esa unión se puede deshacer. Lo que una vez que esto forma producto y libera y queda la enzima libre otra vez, este paso ya sería irreversible, al menos por la misma enzima. En particular, las enzimas generalmente no actúan solas, ¿sí? Muchas veces las enzimas necesitan, para su correcta acción, la unión posterior con un cofactor, por ejemplo, y a veces también con una coenzima. Pero vamos a empezar con los cofactores, ¿sí? La parte proteica, la parte que está hecha puramente de aminoácidos, se la suele llamar apoenzima, ¿sí? Esa parte es la que es totalmente formada por aminoácidos plegados, ¿sí? En una estructura secundaria y terciaria que sea. Ahora, esa estructura proteica ahora se asocia a un cofactor, y en esas condiciones se produce la enzima funcional, ¿sí? Que sería lo que nosotros vamos a llamar la holoenzima. ¿Está bien? Y esto es importante porque muchas veces nosotros sabemos que la existencia de la apoenzima tiene que ver con una información genética que fue transcripta y traducida, ¿sí? Es decir, las apoenzimas se van a poder producir a partir de una información genética. Pero muchas veces los cofactores se obtienen del ambiente. Entonces esto también es un buen ejemplo para ver la interacción entre genotipo, ambiente y fenotipo, ¿no? Porque la apoenzima sería producto de una información genética que se transcribe y se traduce, pero sin el cofactor, que es un ingrediente provisto por el ambiente, no estaría la holoenzima, que la holoenzima sería la que en definitiva se puede unir al sustrato y llevar adelante determinada transformación química, ¿está bien? O sea que sería el fenotipo. Los cofactores en general son iones, ¿sí? Iones metálicos, que, como decíamos, se obtienen del ambiente y se asocian a diferentes enzimas para su correcta
función, digamos. Acá en esa lista, que yo la saqué del Conceptos Esenciales de Bioquímica de Feducci, tienen algunos cofactores como ejemplo, ¿no? Y algunas enzimas que utilizan esos cofactores, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esto, porque la ausencia de estos cofactores pueden implicar una deficiencia en determinado proceso enzimático, ¿sí? No porque no esté la enzima, la apoenzima, sino porque falta el cofactor. Además de cofactores, hay otras moléculas orgánicas, ya en este caso, no inorgánicas como los cofactores, pero no proteicas. Es decir, estamos pensando en moléculas orgánicas, no de origen proteico, ¿sí? Termoestables. ¿Qué quiere decir termoestables? Que no son modificadas por temperaturas que normalmente modifican o alteran a las proteínas, ¿sí? Lo que hacen estas coenzimas, que repito son moléculas orgánicas, no proteicas, se unen a la apoenzima también y van a participar en la reacción enzimática. Comparado con la proteína, van a tener un bajo peso molecular, ¿sí? Comparado con la proteína a la cual se están uniendo, y sí se modifican durante la reacción química, sufren algún tipo de modificación, ¿sí? Y tenemos varios ejemplos, ¿está bien? Por ejemplo, tenemos el NAD, el NADP, el FAD, que recordemos son intermediarios de procesos de óxido-reducción, ¿sí? Y tenemos en otras sustancias como la coenzima A, la vitamina C, las vitaminas del grupo B, ¿está bien? Que a veces funcionan como dadores de grupos orgánicos, ¿sí? Que van a participar en determinada reacción. Todas estas moléculas las vamos a incluir en lo que vamos a llamar coenzimas, ¿sí? O sea que en realidad las enzimas, para resumir, muchas veces necesitan la presencia de cofactores y de coenzimas para poder, además del sustrato, ¿no? Para poder llevar adelante determinada reacción. Bien, decíamos que las enzimas son catalizadores que aceleran las reacciones químicas. Es decir, la reacción química que haría una enzima es una reacción química desde el punto de vista termodinámico probable. Lo que pasa es que en ausencia de la enzima, la velocidad de esa reacción sería sumamente lenta, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver mejor cuando al retorno del receso veamos la parte bioenergética y la relacionemos con enzimas. Las enzimas no cambian la termodinámica de la reacción, ¿sí? Lo que hacen es que la reacción que ocurriría de todas formas en presencia de la enzima ocurra más rápido. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, para eso vamos a utilizar este gráfico, que no es muy común de encontrar, pero sin embargo es importante de entender. Tenemos en el eje, en la variable independiente, tenemos la cantidad de energía, ¿sí? Medida en alguna unidad de energía, la que ustedes quieran. Ahí en el gráfico no está. Y en el eje, en la variable independiente, tenemos la cantidad de moléculas que tienen esa energía, ¿sí? Entonces pensemos en moléculas cualquiera, el sustrato A, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces yo tengo 100 moléculas de sustrato A en un medio acuoso. 100 moléculas de la misma sustancia, el sustrato A. No todas esas enzimas, esas moléculas tienen la misma energía, ¿sí? La energía de las moléculas va a tener relación con el movimiento que tengan y demás. No todas van a tener la misma energía. Si yo empiezo a ver cada una de esas 100 qué cantidad de energía tienen y las cuento y hago un gráfico, voy a obtener un gráfico de este tipo. ¿Qué me está diciendo? Que la mayor parte, el mayor número de moléculas tiene una energía
media. Que hay muy pocas, fíjense el eje, número de moléculas, muy pocas moléculas con poca energía, que hay muy pocas moléculas, ¿sí? Pocas moléculas con mucha energía, ¿sí? Una típica distribución de forma que le dicen de campana, ¿sí? La mayoría de las moléculas tiene una energía media y pocas tienen poca energía y pocas tienen mucha energía. Bien. Para que las reacciones químicas se produzcan, tiene que haber contacto entre las moléculas. Y las moléculas que van a reaccionar tienen que tener cierta cantidad de energía mínima. Entonces, todas estas moléculas con esta poca energía y todas estas con una cantidad media de energía no tienen la energía suficiente para reaccionar, ¿sí? El umbral está puesto acá. Hay que tener más de esta energía, esto es un ejemplo, ¿no? Hay que tener más de esta energía para que se produzca la reacción. ¿Y qué moléculas son las que tienen más de esta energía? El área sombreada esta. Este área sombreada serían la sumatoria de todas las moléculas que pueden reaccionar. ¿Por qué? Porque tienen más de este valor de energía. Todas estas moléculas, las que estarían debajo de esta área sombreada, no pueden reaccionar porque tienen un nivel energético menor. ¿Está bien? Entonces, no sé, de las 100, este triangulito representan 5. Entonces, sin enzima, de las 100 moléculas, solo 5 tendrían la energía suficiente para poder reaccionar por sí solas. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa si incorporamos una enzima acá? La enzima lo que hace es bajar, disminuir este valor de energía. Claro, al bajar este valor, ahora las moléculas que pueden reaccionar son las que formaban las de antes, las que estaban acá, pero más todas estas, ¿sí? Entonces, con enzima, lo que pasó fue que más moléculas están en condiciones de reaccionar, porque la energía mínima para participar de esa reacción la tienen más moléculas. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hacen las enzimas. Eso tiene que ver con lo que nosotros vamos a llamar energía de activación, ¿sí? Vamos a mirar este otro gráfico ahora, que tiene, digamos, tendríamos acá como 3 variables, porque una es el progreso de la reacción, empezamos con los sustratos, terminamos con los productos, en el medio la reacción va progresando, o sea, en el medio tenemos, por ejemplo, el estado enzima-sustrato, ¿no? Que vimos antes. Acá tenemos energía y en profundidad acá tenemos la posibilidad de con enzima y de sin enzima. Vamos a empezar a ver la parte esta de acá atrás. Salimos de un valor de energía. Esta es la energía de los sustratos. Este valor. ¿Está bien? Sin enzima, necesitamos superar este valor, que lo vamos a llamar energía de activación. Es como si fuera un escalón energético que hay que superar, y una vez superado, ocurre la reacción y se obtienen los productos. Que en este caso, fíjense, tienen menos energía que los sustratos. Es decir, en este caso, esta reacción, desde el punto de vista energético, sería exergónica. Está liberando energía. Tiene más energía los sustratos que los productos. Sin embargo, para llegar de acá a acá, hay que recorrer este camino. Y eso implica vencer, o vencer sería sobrepasar, esta energía de activación.
Y si esto lo integramos con el gráfico de antes, son pocas las moléculas que tendrían la energía suficiente para superar esta barrera, cuando no hay enzima. Si ahora incorporo una enzima, ¿está bien? Fíjense que la energía de los sustratos no cambia, sigue siendo la misma. La energía de los productos al final va a ser la misma. Esto es lo que yo les decía antes, que las enzimas no modifican la termodinámica de la reacción. Esta reacción va a seguir siendo exergónica y va a seguir liberando la misma cantidad de energía, con y sin enzima. Lo único que va a hacer la enzima es, como baja este umbral, lo bajó desde esta altura a esta, acá altura representaría energía, ¿no? Como baja de este valor a este, ahora hay más moléculas con esa cantidad de energía, con esta, capaz de hacer esta reacción y dar productos. Entonces, integrando este gráfico con el anterior, lo que se ve es que las enzimas lo que hacen es, bajando la energía de activación, habilitan que más moléculas estén en condiciones de llevar adelante la reacción. ¿Sí? Ahora, la enzima no cambia la reacción en sí misma. No hace que la reacción que era exergónica sea endergónica. No. Eso no. ¿Sí? Si la reacción libera energía, va a liberar energía con y sin enzima. ¿Está bien? Este es el mismo gráfico en variable 2 dimensiones. ¿Sí? Tenemos la energía de los reactivos o los sustratos. ¿Sí? En el caso de las enzimas siempre tratamos de hablar de sustrato. Y como ven, en la curva en negro y en la curva en rojo, sin y con enzima, la energía es la misma. Y los productos la misma. O sea que si esta reacción en particular, que los reactivos tienen 20 kilocalorías por mol y los productos tienen 5 kilocalorías por mol, en esta reacción el cambio energético son 15, ¿no? Porque a 5 hay que restarle 20. ¿Está bien? 15 negativo. Y eso no cambia. La cuenta no cambia si lo hago con enzima o sin enzima. 5 menos 20 da 15, igual. Lo que va a cambiar es que sin enzima hay que vencer esta energía de activación. ¿Sí? Que en este caso serían 10. Porque voy de 20 a 30. Y con enzima la energía de activación pasa a ser 5. Entonces, volviendo, hay más moléculas en presencia de la enzima con la energía suficiente para pasar esta activación. Entonces la reacción ocurre más rápido. Ojo que en este gráfico no estamos midiendo velocidad. Acá en ningún lado se ve la velocidad, ¿eh? ¿Está bien? Deducimos que como hay más moléculas que reaccionan en un mismo tiempo, la reacción va a ser más rápida. Pero no está graficado en este gráfico. Una forma de representar esto, más física, digamos, podría ser la siguiente, ¿no? Tenemos esa esfera en una plataforma que tiene cierta altura, que estaría representando su nivel energético. Esta esfera puede, o esta pelota puede caer acá. Y si cae acá, va a tener menos energía. Más abajo del piso no puede ir. ¿Está bien? En el medio no puede quedar. O sea que la esfera puede estar acá o estar acá. Pero ¿qué pasa? Para ir de acá a acá tiene que superar esta barrera. ¿Sí? O sea que esta barrera, la altura de esta barrera, representaría como la energía de activación. ¿Sí? Entonces necesito darle esa energía para que esa pelota caiga. ¿Qué haría la enzima? ¿Cómo modificaría la enzima este mismo gráfico? No modificaría la altura de la plataforma, porque esto representa, esta altura representa la energía del sustrato, y eso no lo cambia la enzima. Tampoco representaría la posición del piso, que sería la energía del producto. Lo que va a hacer la enzima es disminuir la altura de ese escaloncito que se interpone en el camino de la pelota de la plataforma al suelo. ¿Está bien? Entonces es más probable
esta reacción que la anterior, por la disminución en esa energía de activación. Bien. Si nosotros en una reacción enzimática vamos midiendo la concentración de sustrato y producto durante la reacción, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, al principio, recién empezada la reacción, en el instante cero, digamos, va a haber todo sustrato, no va a haber producto. ¿Sí? Tiempo cero, todo va a ser sustrato, nada va a ser producto. ¿Está bien? Todavía no hubo reacción. A medida que vaya avanzando, vaya pasando el tiempo y vaya ocurriendo las reacciones enzimáticas, se va a ir agotando el sustrato y se va a ir haciendo producto. ¿Sí? Y eso se ve perfectamente en este gráfico. ¿Sí? La cantidad de sustrato va a ir cayendo y la cantidad de producto va a ir aumentando. ¿Está bien? ¿Qué es lo importante de este gráfico? Que si yo quiero medir la actividad de una enzima, ¿sí? Lo vamos a ver que es importante entender qué es la actividad de una enzima. Si una enzima está muy o poco activa, yo lo voy a ver reflejado en dos cosas. En cuánto producto hizo en cierto tiempo o en cuánto sustrato consumió en ese tiempo. Porque para hacer producto hay que consumir sustrato. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, la suma de estas dos curvas siempre da lo mismo. Porque a medida que esta va bajando, esta va subiendo. Entonces, hay dos formas de medir la actividad de una enzima. O midiendo cuánto producto se produce en cierta cantidad de tiempo, o midiendo cuánto sustrato se consume. ¿Está bien? Están en relación los dos valores. ¿Sí? Eso es lo que vamos a llamar actividad enzimática. La actividad enzimática tiene que ver con esto, con cantidad de producto que se puede medir en moles, milimoles, micromoles. Bueno, en algún caso se podrá medir en gramos o miligramos. Y en función de un tiempo. ¿Sí? Es importante el tiempo porque no es lo mismo producir un milimol en una hora que un milimol por segundo. ¿Está bien? O sea que la actividad enzimática tiene implícita la cantidad de sustancia referenciada en un tiempo. ¿Está? Ahora en este gráfico nosotros justamente estamos midiendo acá la actividad enzimática, que podría ser justamente esto, ¿no? Cantidad de producto por segundo, por ejemplo. ¿Y de qué depende eso? Vamos a empezar a hablar un poquito de eso. ¿De qué depende cuánto producto se haga en el tiempo? Bueno, dependen de unas cuantas cosas. Vamos a empezar con lo más fácil, que es, una de las cosas es la cantidad de enzima. ¿Sí? Una cosa importante para estos gráficos es que en este gráfico hay dos variables. ¿Sí? Que es concentración de enzima, que sería la variable independiente, y actividad enzimática, que sería la variable dependiente. Ahora, todos los otros factores que influyan en la actividad enzimática y no estén acá, o sea, no sean estos dos, para leer este gráfico yo tengo que considerar que son constantes. ¿Está bien? Entonces, yo para leer este gráfico tengo que suponer que la concentración de sustrato es constante, porque no es una variable del gráfico. ¿Se entiende? La temperatura, vamos a ver qué afecta a la actividad enzimática. Bueno, yo tengo que considerar que todo este gráfico fue construido con datos obtenidos a la misma temperatura, al mismo pH. ¿Se entiende lo que digo? Lo que no es variable tiene que ser constante. Entonces, dejando todas esas cuestiones constantes, si yo agrego más enzima, si la concentración de enzima aumenta, obviamente la cantidad de producto va a ser cada vez mayor. ¿Está bien? Porque hay más enzimas que pueden transformar el sustrato en producto
al mismo tiempo. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. Este gráfico, para hacerlo, tengo que suponer que la cantidad de sustrato es constante. Y aparte, si yo quisiera hacer este gráfico, tendría que poner mucho sustrato. ¿Está bien? Tengo que asegurarme de que el sustrato nunca se termine. ¿Está bien? A veces se hacen analogías con las enzimas que para algunas cosas sirven y están buenas. Y, por ejemplo, esto lo podríamos pensar de la siguiente forma, ¿no? Si bien tienen, como todas analogías, tienen sus puntos flojos, pero supongamos el siguiente caso. En una estación de tren, ¿está bien? Hay molinetes. Y en cada molinete hay, supónganse, un inspector que marca el boleto de la persona. ¿Está bien? Para que pueda salir del andén. Si yo hago bajar de un tren 1000 personas, todas esas personas, serían los sustratos, con su boleto en la mano, tienen que pasar por molinetes, donde están los inspectores, y le sellan el boleto. La persona con el boleto sellado sería el producto. ¿Sí? Ahora, si yo esas 1000 personas tengo abierto 2 molinetes con 2 inspectores, ¿está bien? Como esas 1000 personas tienen que pasar por esos 2 molinetes, ese proceso va a ser muy lento. ¿Se entiende? ¿Cómo puedo hacer que sea más rápido? Y abriendo más molinetes, poniendo más inspectores. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo 50 molinetes y 1000 personas, bueno, ya va a ser mucho más rápido, porque van a poder pasar más personas al mismo tiempo. Eso es lo que está representando este gráfico, ¿sí? Los molinetes y los inspectores serían como la analogía de las enzimas. Al haber más enzimas, hay más posibilidad de hacer la misma reacción al mismo tiempo con más productos. ¿Sí? ¿Por qué digo que para hacer este gráfico habría que poner mucho sustrato? Porque si no, no se nota la diferencia. Vamos a ver el caso. Si yo tengo una persona en el andén, una sola, que tiene que cruzar, si yo tengo un molinete abierto, 2, 10, da lo mismo. La persona va a poder elegir por qué molinete pasar, pero eso no va a influir en la velocidad de la reacción. ¿Se entiende? Por eso, en este caso, para hacer este gráfico, tengo que pensar que hay mucho sustrato. Y si yo tengo mucho sustrato y poca enzima, la actividad va a ser baja. Pero si yo agrego enzima, la actividad va a subir, ¿sí? Y sube de forma lineal. Cuanto más enzima, más actividad. Otro factor que influye sobre las enzimas, y este ya lo vimos, ustedes más o menos lo manejan, por eso lo voy a repetir, lo voy a pasar rápido, es el tema de la actividad, ¿sí? Las enzimas, como proteínas, tienen una estructura tridimensional, ¿sí? Terciaria, cuaternaria en algunos casos, que depende de interacciones débiles entre uniones peptídicas, radicales, ¿sí? Estoy hablando de puentes de hidrógeno, uniones iónicas. Esas uniones débiles, justamente, como el nombre lo indica, se rompen más fácilmente, por ejemplo, si en un medio sube mucho la temperatura. Porque la temperatura en realidad tiene que ver con el movimiento de las moléculas y los enlaces. Entonces, si a una proteína está en un medio acuoso, por ejemplo, y ese medio acuoso empieza a subir mucho de temperatura, eso puede afectar estas uniones débiles, cambiarle la forma a la proteína, aunque sea un poco, ¿sí? Y esos cambios en la estructura tridimensional lo que producen es problemas en la forma, ¿sí? De la proteína, y en este caso de la enzima, que es, como ya vimos, muy importante, por ejemplo, a la hora de reconocer el sustrato en el sitio activo. Entonces, las enzimas en particular son muy susceptibles a estos aumentos de temperatura. A mayor temperatura, en un principio, ¿no? Pensemos desde el punto A hasta acá, desde el inicio hasta el punto A. En un principio, el aumento de temperatura implica un aumento en la actividad. Eso tiene que ver con el movimiento. A mayor temperatura, mayor movimiento de sustrato y enzima,
mayor posibilidad de encuentro, ¿sí? O sea que al principio, digamos, la temperatura es beneficiosa. Al subir la temperatura produce más encuentros entre enzima y sustrato, por lo tanto más producto. Pero el problema es cuando se pasa este umbral, ¿sí? Este valor A, que vamos a llamarlo así, cuando se pasa este umbral, lo que vemos es que la actividad empieza a caer y cae muy rápido. Hasta que directamente a este valor, ¿sí?, la actividad ya es nula, ¿sí? La enzima ya no tiene actividad. Bueno, ahí lo que estamos hablando es de lo que ustedes ya saben, que se llama desnaturalización. Empieza a partir del punto A una desnaturalización de la enzima. O sea, se empieza a afectar la forma, la función de esa enzima, y eso se ve reflejado en la actividad. ¿Cuánto vale A? Y eso depende de la especie. ¿Está bien? En nuestro caso, por ejemplo, el ser animales homeotermos, que regulamos la temperatura, entre otras cosas nos da la ventaja que ofrecemos a nuestras enzimas un medio químico estable, por lo menos en temperatura, ¿sí? Entonces nuestra temperatura entre 36 y 37 grados lo que hace es brindar justamente un medio en el cual la actividad de nuestras enzimas es máxima, ¿sí? Ojo que eso tiene un costo, ¿no? Mantener la temperatura tiene un costo energético. Invertimos gran parte de nuestro alimento para poder mantener esa temperatura. Pero bueno, en otras especies, este valor, que en nuestro caso ya les digo, estaría rondando los 38 grados, más o menos, 37, 38 grados. En otras especies, ese valor puede ser mucho mayor o menor, ¿sí? Hay bacterias que viven en lugares de agua con una temperatura muy alta, agua sigue estando en estado líquido, pero muy alta, y las enzimas funcionan perfectamente, ¿sí? No sé, a 60 grados, por ejemplo, a 70 grados, ¿está bien? Con óptimos a casi 80, cuando una enzima en una célula humana a esos 80 grados ya no tiene actividad alguna. Es decir, la forma de la curva es la misma, ¿sí? Fíjense, aumenta hasta un valor y después cae. Lo que pasa es que esta curva se puede desplazar, ¿no? Es como que la roja y la negra son iguales, pero están como corridas en el eje. Otra variable química que influye mucho en la actividad de las enzimas es el pH, que también tiene que ver con lo que ya vimos en esta materia. El pH influye, por ejemplo, en los aminoácidos que tienen carga, que tienen grupos cargados eléctricamente, positivos o negativos. El pH puede influir en si esos grupos están cargados o no, ¿sí? Recuérdenlo de cuando vimos aminoácidos. Entonces, capaz que un grupo a pH neutro en un aminoácido tiene carga negativa, ¿sí? Y en un pH muy ácido ese grupo no tiene carga. Y la presencia de esa carga o no en ese aminoácido a su vez puede participar en un enlace iónico con otro aminoácido como parte de la estructura terciaria. Entonces, a lo que voy es esto: la modificación de la carga eléctrica de los aminoácidos puede alterar la estructura tridimensional de las enzimas y por lo tanto la actividad, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la tripsina, que es una proteasa, se ve en este gráfico que tiene un máximo de actividad a pH 8. ¿Está bien? Y después, tanto sea para los pH más básicos como más ácidos, la actividad decae. ¿Está bien? En el caso de la pepsina, que es la que nombramos antes, es una proteasa también, que actúa en el estómago, que si van a ver tiene la misma forma de la tripsina, pero corrida el pico hacia los pH ácidos, ¿no? Tiene un pico de actividad en 2, un poquito menos de 2. O sea, es una enzima que actúa muy bien en un medio ácido, ¿sí? Pero enseguida, cuando el medio se vuelve más neutro, ya pierde actividad. ¿Está bien? De hecho, en 6 tiene bastante poca actividad,
en 7 ya tendría menos, a partir de un pH 8 ya casi no tendría actividad. ¿Sí? Piensen que incluso anatómicamente la pepsina actúa en el estómago a este pH y después esas mismas macromoléculas de enzima, pepsina, siguiendo el contenido del alimento, van a ir a parar al intestino. Y en el intestino el pH sube. Así que en ese caso la tripsina, por ejemplo, va a empezar a actuar y la pepsina va a dejar de ser activa. ¿Está bien? O sea que esto también es importante. Cada enzima actúa en determinado pH. Lo vimos también con las enzimas de los lisosomas, ¿sí? Que eran hidrolasas que actuaban o tenían su óptimo a pH 5, que comparado con el citoplasma es un pH 100 veces más ácido. ¿Está bien? Y esto, bueno, este gráfico lo puse porque es el caso de una enzima de origen vegetal, sacado de la papaya. Es una proteasa también, pero es una enzima que tiene la particularidad de tener un rango de acción en cuanto al pH muy amplio. ¿Sí? Le afecta muy poco la variación de pH. ¿Sí? De hecho, entre 4 y 8, que es un cambio de pH muy brusco, ¿no? La actividad es la misma, y menos de 4 y más de 8 baja un poco, pero no se vuelve cero. O sea que es una enzima que tiene esta particularidad de estar o de verse muy poco afectada por los cambios de pH. Y eso seguro tiene que ver con su secuencia de aminoácidos, con su estructura. ¿Qué pasaría si hiciéramos un gráfico para medir la actividad enzimática, ¿sí? Pero en función del sustrato, ¿sí? Y sobre todo la velocidad inicial, o sea, la velocidad con la cual empiezan a actuar las enzimas de un sistema, dependiendo de cuánto sustrato hay. El resto tendría que ser constante, es decir, si lo que vamos a variar es la cantidad de sustrato, la temperatura va a ser constante, la cantidad de enzima va a ser constante, el pH va a ser constante, todo el resto va a ser constante. Entonces lo que se puede hacer es preparar una serie de tubos de ensayo, ¿sí? Varios tubos de ensayos, y a estos tubos en todos colocar las mismas condiciones, excepto la cantidad de sustrato. ¿Sí? Lo dejamos cierto tiempo y después medimos la velocidad, medimos la cantidad de producto, por ejemplo, que se obtuvo. Y en base a la cantidad de producto que se obtuvo, como sabemos el tiempo que estuvo la reacción ocurriendo, podemos calcular esta velocidad. Bueno, si se hace ese experimento, lo que se ve en general son gráficos, o sea, va a obtener un gráfico como este que tenemos acá, ¿sí? Que si lo analizamos, tiene algunas cuestiones bastante lógicas y otras que, bueno, da para pensar. La primera es que obviamente si en el primero de los tubos no pongo nada de sustrato 0, lo dejo el tiempo que sea, cuando yo mida cuánto producto hay ahí, no voy a encontrar nada de producto. O sea que este gráfico empieza en el punto 0, 0. ¿Está bien? Si al segundo tubo ya le agrego un poquito de sustrato, y al otro le agrego un poquito más, y al otro le agrego un poquito más, lo que se ve es que a mayor cantidad de sustrato, mayor cantidad de producto. Y como el tiempo es constante, porque dijimos que en este gráfico es todo constante menos la cantidad de sustrato, como se hace más producto en el mismo tiempo, eso me está dando una actividad enzimática mayor. Entonces, si ustedes ven, la actividad enzimática sube a medida que aumenta la cantidad de sustrato, ¿sí? Pero al principio sube más rápido. Después sigue subiendo. Pero si en este gráfico nosotros vamos analizando, se lo puede ver así, ¿no? Si vamos viendo estos segmentos entre punto y punto
como si fueran rectas, ¿está bien? Uno lo que ve es que la pendiente de esas rectas va disminuyendo. Es decir, esta recta tiene mayor pendiente que esta, aunque esta sigue siendo positiva, la pendiente. Esta pendiente sigue siendo positiva, pero un poquito más chica en valor, ¿no? Esta sigue siendo positiva, pero más chica. Es decir, nadie va a discutir que esto crece. Pero acá creció más rápido, acá poquito menos, acá menos. ¿Se entiende? Es decir, lo que me está mostrando este gráfico es que la cantidad de producto en un mismo tiempo va a aumentar, es decir, la actividad enzimática va a aumentar cuanto más sustrato haya, pero si esto lo analizo para valores muy altos de sustrato, va a pasar que si esto se sigue, si estas pendientes se siguen disminuyendo, va a llegar un momento que esto se va a volver plano. ¿Y qué pasa cuando esto se vuelva plano? Cuando ya no tenga pendiente. Quiere decir que aumentos en el sustrato no cambian la velocidad. O sea que estaríamos llegando a un máximo. ¿Está bien? Justamente, este es un gráfico que exagera un poco lo que yo mostré en el anterior. Justamente lo que muestra es eso, ¿no? O sea, al principio tengo un crecimiento más rápido, va bajando la pendiente y llega un momento que esto se vuelve constante. ¿Qué es lo que se vuelve constante? La actividad, la velocidad. ¿Está bien? Entonces, este gráfico tendría como dos partes. La parte izquierda de la línea punteada roja, ¿sí? Si uno analiza esta parte y me olvido de esta parte me está mostrando que a mayor concentración de sustrato, mayor actividad. ¿Está bien? Obviamente hay enzimas, ¿no? Pero la enzima en este caso es constante. A partir de cierta concentración de sustrato, o podemos decir a partir de concentraciones muy altas de sustrato, ya no va a haber cambios en la velocidad. ¿Sí? Acá ya hay un proceso que nosotros llamamos de saturación enzimática. ¿Qué sería esto de saturación enzimática? Todas las enzimas, porque saturación uno a veces lo puede relacionar con cansancio, ¿no? No sé, estoy saturado, estoy cansado, no trabajo más. No, en este caso saturación sería que todas las enzimas están actuando, todas. Todas tienen su sitio activo ocupado al mismo tiempo. Entonces, es como, volviendo al ejemplo de los molinetes, están todos los molinetes abiertos y por cada molinete está pasando una persona al mismo tiempo. ¿Está bien? El sistema está saturado, o sea, no puede pasar más personas que esas. Porque la limitación en ese caso ya estaría en la cantidad de molinetes. ¿Sí? Entonces, en este gráfico, si uno busca justamente los factores limitantes, ¿qué es lo que está limitando la velocidad? A la izquierda de esta línea, lo que limita la velocidad es la concentración de sustrato. ¿Cómo me doy cuenta? Y porque cuando aumento la concentración de sustrato, aumenta la velocidad. Entonces el limitante era este. ¿Sí? Cuando algo es limitante, si yo lo aumento, la reacción aumenta. ¿Está bien? Ahora, después de la línea roja para la derecha, ya el sustrato deja de ser limitante. ¿Cómo me doy cuenta? Aumento la cantidad de sustrato, pero la velocidad no aumenta. Sigue constante. Entonces acá el limitante es otro. ¿Sí? Que podemos deducir, porque no está en el gráfico, podemos deducir que es justamente la cantidad de enzimas. ¿Sí? La concentración de enzimas. Están todas las enzimas con un sitio activo procesándolo, con un sustrato en su sitio activo procesándolo al mismo tiempo. Entonces el sistema está saturado. ¿Sí? Esta ecuación, ese gráfico, mejor dicho, corresponde a una ecuación, se puede describir con una ecuación matemática
que propusieron dos investigadores, un investigador que es Leonor Michaelis, que es el señor que está arriba, y Maud Menden, que es la mujer que está abajo. Ellos dos describieron una ecuación que puede justamente explicar esta cinética, ¿sí? Esta curva de velocidad o actividad enzimática. La ecuación es esta que está acá, ¿sí? Que dice que la velocidad inicial de una reacción enzimática justamente es la velocidad máxima. ¿Qué sería la velocidad máxima? Sería esta velocidad a la cual tendería esta curva, ¿sí? En concentraciones muy altas de sustrato. Esa sería la velocidad máxima, que dijimos que estaría dada por la cantidad o la concentración de enzimas. Entonces es la velocidad máxima multiplicada por la concentración de sustrato dividido esta constante, ¿sí? La constante el Km, que ahora les voy a decir qué es, más la concentración de sustrato. El Km, que es se llama constante de Michaelis, en realidad es un valor de sustrato. Tiene unidades, las mismas unidades que si fuera una concentración de sustrato. De hecho, tiene que ser así porque se le está sumando una concentración de sustrato, ¿sí? O sea que acá estoy sumando dos concentraciones. ¿Cómo puedo yo saber en un gráfico, a partir de un gráfico, cuál es el Km? Bueno, se obtiene muy fácilmente. Si yo sé cuál es la velocidad máxima, a ese valor lo divido por 2. En este caso, divido esto por 2, voy acá. ¿Sí? ¿Está bien? Acá lo hago gráficamente. Pero si yo conociera este valor, si fuera 10, bueno, la velocidad máxima en este caso sería 10 dividido 2, 5. Me dirijo hacia la curva y ahora bajo hacia el eje concentración de sustrato. Y este valor es el Km. ¿Está bien? La constante de Michaelis. Ese valor en general se lo puede entender, ahora vamos a ver algunos ejemplos, se lo puede entender como la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. ¿Sí? Obviamente es un valor que por sí solo no dice nada. No sé, a mí me dicen Km es igual a 5 micromoles. ¿Está bien? No me dice nada. Pero comparado un Km con otro, ahí es donde toma importancia, porque yo puedo, entendiendo que el Km representa la afinidad, podría ver esa enzima por qué sustrato tiene más afinidad, ¿sí? Y por lo tanto, por el sustrato que tenga más afinidad, va a ser el sustrato que va a modificar primero. Entonces, por ejemplo, bueno, acá tiene la misma reacción. Ahora vamos a ver lo del Km. ¿Sí? Acá tiene justamente cómo obtener el valor a partir de un gráfico del Km. Esta enzima, por ejemplo, la hexoquinasa, que es una transferasa, del tipo de enzima sería una transferasa, que está transfiriendo un grupo fosfato, ¿sí? A una hexosa. Le está uniendo a una hexosa un grupo fosfato. Esta hexoquinasa tiene un Km para la glucosa de 0,05, para la fructosa de 1,5. Entonces acá es donde tienen relevancia el valor del Km. ¿Qué pasa con el Km? Es una constante que hay que interpretarla, pero de forma inversa. Inversa. ¿Qué quiere decir? Cuanto más alto es el Km, menor es la afinidad. Entonces, ¿qué me está diciendo en este caso estos valores? Que la hexoquinasa tiene más afinidad por la glucosa, porque el Km es 0,05, que micromolar, por ejemplo, que por la fructosa, por el que tiene un Km de 1,5. Sí, llevemos esto a un escenario de una célula. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una hexoquinasa por ahí dando vuelta en el citoplasma y hay moléculas de glucosa y fructosa sueltas en solución,
Lo que me está diciendo esto es que la exoquinasa primero va a fosforilar a las glucosas. ¿Sí? Porque tiene más afinidad por ese sustrato. O dicho de otra forma, si tengo 100 glucosas y 100 fructosas, para ponerlo en números, esta exoquinasa, capaz que cada 10 glucosas que fosforila una fructosa. ¿Sí? A eso nos referimos con la afinidad. O sea que fosforila la fructosa. Si por ejemplo a esta enzima yo solamente le doy como sustrato fructosa, va a fosforilar fructosa. ¿Sí? No hay glucosa en el medio. Pero de haber los dos, va a fosforilar primero la glucosa. En esta tabla hay también ejemplos de algunas enzimas y valores de km de esas enzimas para, por ejemplo, diferentes sustratos. ¿Sí? Ven como el valor de km está en unidades de concentración. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, milimolar. Si ahora pensamos a las enzimas en el contexto del metabolismo, es decir, si uno piensa a una enzima en el contexto de la reacción que hace, tenemos el sustrato y el producto. Por ejemplo, en esta figura que ustedes están viendo acá, la enzima representada con el círculo naranja, su sustrato sería L y su producto sería M. Si yo estudio esa sola reacción por separado, está bien, no digo que esté mal, pero capaz que a veces lo más interesante es pensar esto en función del metabolismo de la célula. ¿Qué quiere decir? Esta enzima transforma L en M, pero ahora M, que para la primera enzima, para esta, M es el producto, para esta enzima M es el sustrato y el producto va a ser O. Es decir, acá viene la diferencia entre reacción y proceso, ¿no? Reacción es una transformación en la cual participa una enzima, transforma producto, sustrato en un producto. Pero en un proceso metabólico ya tenemos una sucesión de reacciones, ¿está bien? En las cuales pasa esto, ¿no? Que lo que es producto para una enzima es sustrato para la otra. Y encima justamente, lo que pasa con esto del metabolismo es que algunas sustancias, como en este caso la sustancia O el metabolito O, puede ser parte de dos vías metabólicas. ¿Está bien? Es decir, si a O lo toma esta enzima, lo transforma en P, pero si lo toma esta, lo transforma en R. Y eso va a terminar dando un proceso que produce Q o un proceso que produce S. El metabolismo tiene esto, ¿no? Tiene justamente procesos y reacciones que están relacionados entre sí, y hay algunas sustancias, como en este ejemplo en particular sería O y L también, metabolitos o sustancias que enganchan con diferentes procesos o vías metabólicas. Sería algo parecido a como cuando uno va por la ruta, ¿no? Y si no hay caminos laterales, uno entró en una ruta y no hay caminos laterales, no le queda otra que seguir derecho. Pero cuando llego a una bifurcación, o en las rutas pasa con las rotondas, ¿no? Llego a una rotonda, capaz que en la rotonda tengo 5 posibilidades de caminos para seguir. Y si agarro cada uno de esos caminos, voy a parar a un destino diferente, ¿no? Entonces, a veces esta analogía con los caminos puede servir. El metabolismo tiene esto, ¿no? La sustancia M no enganchan con ninguna otra vía metabólica, pero O sí. Y ahí viene el tema de cómo o qué vía metabólica se sigue en cada momento. O sea, en qué momento a partir de O se va a producir Q y en qué momento a partir de O se va a producir S. Bueno, ahí justamente viene un tema importante con las enzimas, y es que las enzimas son regulables. ¿Sí? Esto es fundamental. Las enzimas son objeto de regulación. Se puede regular su actividad.
Además de que la célula, que es la que produce las enzimas, también puede tener regulada la expresión genética de la enzima. Es decir, una misma célula puede producir más o menos de determinada enzima en cierto contexto. Pero, una vez producida la enzima, hay varios mecanismos que pueden, por ejemplo, hacer que esa enzima deje de funcionar momentáneamente y después en otras circunstancias vuelva a funcionar, ¿sí? A todo eso nos vamos a referir como regulación enzimática, ¿sí? Que es un tema que a veces cuando se explica enzimas no se lo menciona, y es fundamental porque en definitiva la respuesta a la pregunta que yo hice antes, ¿cuándo se va a producir Q o S a partir de O?, va a tener que ver con justamente qué enzimas van a estar actuando, ¿sí? Y ahí vienen los mecanismos de regulación. Es muy común que en una vía metabólica, es decir, en varias reacciones metabólicas, el producto final de la vía sea una sustancia que funciona como reguladora de su propia vía de síntesis, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a este caso, lo que está planteando esta figura es que la sustancia O funciona como un inhibidor, por eso el signo negativo, miren la flecha roja. La sustancia O funciona en sí misma como un inhibidor de la enzima que dio el primer paso de esa vía metabólica, ¿sí? Que en este caso es la enzima esta naranja, ¿sí? Es decir, esta enzima transforma L en M la agarra esta enzima, lo transforma en O. Si esto continúa en el tiempo, la concentración de O aumenta, ¿sí? Se va produciendo más O, la concentración de O aumenta. Y eso lo que va a hacer es que la misma sustancia O sea inhibidora de la enzima primera de la vía, ¿sí? Eso se llama una retroalimentación negativa. También está pasando acá, pero en este caso con Q, que está inhibiendo a la enzima roja, o S está inhibiendo a la enzima verde. Un ejemplo real de esto es como, por ejemplo, el ATP, que es la moneda energética de la célula, es inhibidor de los propios procesos que producen ATP, ¿no? En particular de la glucólisis. El exceso de ATP, o sea, la concentración muy alta de ATP en función del ADP, que sería el mismo nucleótido pero con un fosfato menos, la mayor concentración de ATP inhibe el proceso de producción de ATP. Lo que tienen estos mecanismos es que justamente cuando el producto, dado que ya no se produce más, empieza a bajar, porque se lo consume, ¿no? Si hay mucho de esto, inhibe esta enzima. Ahora se deja de producir O, pero O se lo sigue consumiendo. Cuando la concentración de O baja, pierde el efecto inhibitorio. Entonces reinicia la síntesis de esa sustancia, ¿sí? Por eso son mecanismos de regulación. Dentro de la regulación enzimática hay regulaciones, vamos a ver ahora ejemplos de formas de regular. Algunos son reversibles y otros son irreversibles, ¿sí? Vamos a ver algunos de estos mecanismos. Acá tenían, me había olvidado que había puesto esta diapositiva. Acá tienen un ejemplo justamente de esto del que yo les decía antes, ¿no? Como en la vía que produce la isoleucina, el aminoácido isoleucina, a partir de, este es el aminoácido isoleucina, se produce a partir de treonina. En esa vía metabólica participan 5 enzimas. No importa cómo se llaman, los intermediarios tampoco. Lo que se sabe que ocurre es que la propia isoleucina inhibe a la primera enzima, ¿sí? Que es la treonina de aminasa.
Entonces, si uno piensa cómo ocurriría esto, a partir de treonina se produciría isoleucina, eso haría que la concentración de isoleucina aumente. Cuando llega a un valor muy alto, inhibe a la propia enzima, entonces se deja de producir isoleucina, pero se sigue consumiendo porque ese aminoácido se usa para hacer proteínas. Entonces ahora la concentración de isoleucina, como se lo está consumiendo, baja, y al bajar se pierde la inhibición que hacía sobre la primera enzima y se retoma la vía metabólica de síntesis de isoleucina. Bueno, vamos a empezar con las inhibiciones reversibles. O sea, como el nombre lo indica, es una inhibición que se puede inhibir a la enzima, pero después se puede desinhibir. ¿Sí? Bueno, el texto se los dejo para que ustedes después lo vean tranquilos. Vamos a la explicación. La inhibición competitiva lo que se basa es justamente en la idea de que el sustrato es una sustancia que, como nosotros ya sabemos, reacciona uniéndose al sitio activo de la enzima, pero ese sustrato tiene una sustancia muy parecida químicamente, con lo cual puede tener afinidad por el sustrato, por el sitio activo, ¿sí? Al ser muy parecida. Entonces, la situación es esta. En el sitio activo de la enzima se puede unir tanto sustrato como inhibidor. ¿Cuál es la diferencia? Ahí vamos a este esquema. Esta es la enzima. Si se une el sustrato, nosotros ya vimos lo que pasa. Se forma el complejo enzima-sustrato, la enzima libera el producto, la enzima vuelve a quedar libre y sigue la reacción. O sea que, si a la enzima se le une el sustrato, hay producto. Pero, si a la enzima, antes del sustrato, digamos, le gana de mano y se une el inhibidor, se forma este complejo, que es el complejo enzima-inhibidor, que sería como una enzima que tiene unido un inhibidor justamente, no da producto, porque no es el sustrato, pero al estar ocupado el sitio activo, tampoco puede unirse a un sustrato. ¿Sí? A menos que suelte, ven que esto es ida y vuelta, a menos que la enzima suelte al inhibidor y agarre el sustrato. ¿Sí? Es como que hay lugar, el sitio activo de la enzima, hay lugar para una sola cosa, o sustrato o inhibidor. La pregunta es, ¿quién llega primero? Bueno, ahí ya va a depender de las concentraciones. ¿Está bien? Piensen en este esquema, vamos a poner algunos números como para pensarlo entre todos. Si yo tengo 100 sustratos, 100 moléculas de sustrato y una de inhibidor, ¿quién es más probable que ocupe el sitio activo? El sustrato. ¿Sí? Porque de 100 moléculas, ¿está bien? Bueno, en este caso serían 101. De 100 moléculas, 100 eran sustrato y una sola es inhibidor. Podría pasar que justo ese inhibidor sea el que se una, pero lo más probable es que se una alguno de los sustratos. ¿Está bien? Ahora, si tengo 50 sustratos y 50 moléculas de inhibidor, ahí ya las probabilidades de que se una uno u otro son las mismas. O sea que el efecto inhibidor tiene que ver claramente con la concentración en que esté ese inhibidor. Y también la concentración del sustrato. ¿Sí? Por eso esto es reversible. Imagínense un contexto en el cual hay mucho inhibidor. Vamos a hacer al revés. 100 moléculas de inhibidor, una de sustrato. Está bien. ¿Quién se va a unir? El inhibidor. O sea que estas enzimas van a estar inhibidas. Está bien, pero eso es ahora, en este momento. ¿Qué pasa si la célula empieza a obtener, por ejemplo, del medio externo, empieza a obtener sustrato? Y ya no hay uno, hay 10, hay 50, hay 100, hay 500. O sea que ahora hay más sustrato que inhibidor. Entonces va a pasar lo que dice esta flecha para allá. Las enzimas estaban unidas a inhibidor, pero como aumentó la concentración de sustrato, las enzimas sueltan el inhibidor y se unen al sustrato y dan producto. Por eso esto es reversible. ¿Sí?
Este tipo de inhibición se llama inhibición competitiva. ¿Por qué competitiva? Porque lo que se considera es que el inhibidor y el sustrato están compitiendo por el mismo sitio activo. O entra uno o entra otro. ¿Está bien? O sea, o gana uno o gana otro. ¿Qué pasa con la dinámica, con la cinética de la inhibición competitiva? Bueno, ustedes acá en rojo tienen la curva que vimos antes, sin inhibidor. Y en gris, la curva con inhibidor. ¿Está bien? Bueno, esta ya la analizamos. La roja ya la analizamos. Analicemos la gris. Sale del punto 0,0, lo cual es obvio porque si no hay sustrato no hay actividad. Ahora, ¿qué pasa? Empieza, a medida que agrego sustrato, empieza a haber más actividad. Pero menos que en la curva normal. Es decir, por ejemplo, agarremos esta cantidad de sustrato. Con inhibidor tengo esta cantidad. Pero sin inhibidor tengo esta. Lo cual está bien, porque es un inhibidor. Un inhibidor tiene que producir como efecto que haya menos actividad. Pero sin embargo aumenta, ¿no? O sea, aumenta más lento, pero aumenta. Y de hecho, cuando la concentración de sustrato es muy alta, ¿sí? Pongamos por acá, y yo voy a las dos curvas, las dos están juntas. O sea que la velocidad máxima no cambió. Y esto es lo que yo les decía antes con el ejemplo. Cuando yo tengo poquito sustrato, gana el inhibidor, porque hay más inhibidor que sustrato. Pero a medida que yo voy agregando sustrato, la relación entre sustrato e inhibidor se empieza a emparejar. Y de hecho llega un momento, cuando hay mucho sustrato, que el efecto del inhibidor es nulo, porque hay tanto sustrato que las pocas moléculas de inhibidor no pueden hacer justamente ese efecto de inhibir, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, este era el caso que decíamos, no sé, tengo 1000 moléculas de sustrato y 10 inhibidores. Es lo mismo tener 10 inhibidores que ninguno cuando hay 1000 moléculas de sustrato, ¿sí? O sea, 10 y 0 comparado con 1000 es lo mismo. ¿Está bien? La inhibición competitiva es importante a nivel bioquímico porque justamente se puede revertir aumentando la cantidad de sustrato. Se puede desinhibir aumentando la cantidad de sustrato. Pero veamos algo respecto al Km, ¿sí? La velocidad máxima no cambia, dijimos. Pero si yo voy al Km, agarro la velocidad máxima, la divido por 2, voy a la recta roja, a la curva roja, perdón, y tengo este Km. Este Km sería el común, el normal, sin inhibidor. Ahora, si quiero saber el Km con inhibidor, tengo que seguir hasta la curva gris. Y acá tengo el Km con inhibidor, ¿sí? Km aparente. ¿Cómo es respecto este de este? Mayor. ¿Qué quiere decir que sea mayor? Que perdió afinidad. Claro, perdió afinidad porque tiene unido al inhibidor. ¿Está bien? O sea que la inhibición competitiva no altera la velocidad máxima, pero sí reduce la afinidad, o en términos numéricos aumenta el Km. Otro tipo de inhibición es la no competitiva. La inhibición no competitiva, después ustedes leen tranquilo eso, es diferente. ¿En qué sentido? El inhibidor tiene otro sitio en el cual es reconocido o actúa con la enzima. Entonces acá no hay competencia justamente por el sitio activo. En el sitio activo se une el sustrato. El inhibidor se une a otro sitio, ¿sí? Que no es un sitio activo, porque cuando el inhibidor se une a ese sitio, la enzima no funciona. No produce nada. ¿Está bien? Sitio activo le llamamos al lugar donde se une el sustrato y se produce producto.
Entonces, ¿qué puede pasar en este caso? Puede pasar que primero se una la enzima al sustrato. O sea que tengo la enzima, se unió al sustrato, me dio el complejo enzima-sustrato. Pero ahora vino y se unió el inhibidor. Ahora tengo el complejo enzima, sustrato, inhibidor. Bueno, esto no da producto. ¿Está bien? Mientras esté unido el inhibidor, no da producto. No importa si se unió primero, como acá, ¿no? Acá se unió la enzima con el inhibidor. Bárbaro. Y ahora vino el sustrato. Está bien, pero no va a pasar nada, porque está el inhibidor unido. Entonces, si está el inhibidor unido, se haya unido antes o después que el sustrato, se forma este complejo, que es el complejo, dijimos, enzima, sustrato, inhibidor. Y esto no da producto. ¿Está bien? Ahora, acá no hay este efecto competitivo que decíamos. ¿Por qué? Porque el lugar de acción del sustrato y el inhibidor son diferentes. Yo no puedo revertir esta inhibición aumentando la cantidad de sustrato. ¿Sí? Porque el inhibidor se une a otro sitio. No están compitiendo. Si vemos eso, si vemos la cinética de esta inhibición no competitiva, en realidad el inhibidor acá no está afectando la afinidad de la enzima por el sustrato, porque el inhibidor no actúa sobre el sitio activo. Entonces no cambia el KM acá, no hay un cambio de la afinidad. La enzima sigue teniendo la misma afinidad por el sustrato. El problema es que en otra parte de su estructura se unió el inhibidor. Entonces cuando la enzima se une al sustrato, si tiene el inhibidor unido, no va a dar producto. Pero al sustrato se puede unir igual y con la misma afinidad que siempre. Por eso el KM no cambia. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con la velocidad? Y lo que pasa es que todas las enzimas que tienen inhibidor unido son como enzimas que no cuentan. ¿Está bien? Entonces pongámoslo en números otra vez como para pensarlo más fácil. Supongamos que tenemos 100 enzimas. 50 ya tienen el inhibidor unido. En realidad, ¿cuántas enzimas tengo que puedan hacer la reacción? 50. No a las 100. Porque de esas 100 hay 50 que no pueden actuar. ¿Y se acuerdan que la velocidad máxima dependía de la cantidad de enzimas? Entonces, que haya enzimas que ya no cuentan porque tienen inhibidor unido, lo que hace es restarme la cantidad de enzimas. Por eso en la inhibición no competitiva, lo que yo voy a ver es que lo que baja es la velocidad máxima. Porque hay menos enzimas activas disponibles. Hay muchas otras enzimas unidas a inhibidores que ya no pueden actuar. Pero sin embargo, es una inhibición reversible, dijimos. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, ese inhibidor que está unido a las enzimas, capaz que podría llegar a ser degradado por otra enzima. Es como que vendría otra enzima y le sacaría el inhibidor a esta, ¿sí? Entonces, digo, no es que ese inhibidor se unió a la enzima de forma irreversible y no se va a soltar nunca más. La enzima que tiene unido el inhibidor, momentáneamente está inhibida de actuar. Puede reconocer sustrato, pero no puede transformarlo en producto. Ahora, ese inhibidor que tiene unido se puede soltar. ¿Sí? Y si se suelta, esa enzima ahora volvió a estar activa. ¿Sí? Este es el caso de la inhibición no competitiva. Si vamos a otras modificaciones que sufren las enzimas, en este caso tenemos, por ejemplo, la adición o la remoción de grupo fosfato. ¿Sí? Hay algunas enzimas que ganan actividad al ser fosforiladas. Es decir, la enzima es producida como tal y en forma, supónganse esta, ¿no? La enzima fue sintetizada y en esta forma la enzima está, pero no es activa. No está activa. ¿Sí? Lo que para activar esa enzima tiene que venir otra enzima y agregarle un grupo fosfato.
Las enzimas que agregan grupo fosfato se llaman quinasas. ¿Sí? Bueno, sinasas, quinasas. Y en este caso, esta enzima fosforilada quedaría con el fosfato unido. Ahora esta enzima está activa. ¿Qué pasa? Si pierde el grupo fosfato, se desactiva. O sea que esto también es una activación o una regulación reversible. Pero tiene que ver con el agregado o quitado de un grupo químico en este caso. Y así como las quinasas son las que agregan grupo fosfato, las fosfatasas son las que sacan grupo fosfato. ¿Sí? Hay en la célula varias reacciones en cadena que ocurren de esta forma. Es decir, una enzima activa una, o sea, la transforma a su forma activa. Esta ahora que está activa, activa otra. Esa activa otra. Se forman unas, llaman cascadas, ¿sí?, de fosforilación, que son comunes en unos cuantos procesos biológicos. ¿Sí? Este es otro tipo de modificación reversible. Otro caso de modificación de enzimas es la que ocurre con lo que llaman los enzimógenos. Los enzimógenos son productos proteicos, proteínas, que tienen la propiedad de ser, la posibilidad de ser enzimas, pero todavía no están activos. ¿Sí? Es decir, la célula fabrica la enzima, pero así como la fabricó, está inactiva. No tiene ninguna función. Esa enzima, por ejemplo, en este caso una enzima digestiva, es secretada. ¿Sí? Si ponemos esto en contexto de biología celular, de lo que estamos viendo en biología celular, esta enzima sería sintetizada en el retículo rugoso, pasaría por el Golgi y sería secretada al espacio exterior de la célula. Y en ese lugar, ya fuera de la célula, esta proteína sufre un cambio covalente, es decir, ruptura de enlaces peptídicos, que termina dando la enzima activa. ¿Sí? Esto pasa, por ejemplo, con la pepsina, con la misma que venimos nombrando hoy ya en varias diapositivas, que en realidad la célula del estómago la liberan como, lo que producen es pepsinógeno, que no tiene función, no hace ninguna tarea. Ese pepsinógeno, una vez liberado al espacio del estómago, se corta y ahí queda la pepsina ya con su capacidad de proteasa, en este caso, proteolítica, de romper enlaces peptídicos. ¿Está bien? Esto también es importante porque es una forma segura de producir enzimas, pero que se activen en el momento y lugar adecuado. ¿No? Porque imagínense en una célula, si se produce una proteína como estas, una enzima proteolítica, directamente, de forma funcional, ¿sí?, en el citoplasma, por ejemplo, o en el retículo, donde sea, esa enzima, en el mismo momento que es producida y liberada, empezaría la degradación de las proteínas que tuviera cerca. ¿Está bien? Lo cual sería un desastre en la célula. Empezaría a degradar las propias proteínas de la célula. O sea que hay muchos ejemplos de esto, de proteínas que se producen de una forma inactiva y después por hidrólisis pasan a la forma activa. Si son enzimas, se habla de enzimógeno, que se rompe y da lugar a la enzima. Bien, hay otras formas de regulación enzimática que ya pueden ser en algunos casos irreversibles. ¿Sí? O sea, modificaciones, más que regulación, modificaciones irreversibles de enzimas que hacen que esa enzima ya pierda su función para siempre.
Y hay un caso bastante común, digamos, que es el que producen algunas toxinas que comúnmente se usan en los insecticidas, que justamente lo que hacen es inhibir, esas toxinas inhiben a una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Ustedes lo tienen acá en la figura. Esa enzima está presente en el espacio entre neuronas, ¿sí? Y bueno, en este caso células musculares, o sea, está fuera de la célula. Lo que hace esta enzima es lo siguiente. Las neuronas mandan mensajeros químicos, o sea, neurotransmisores, que en este caso sería la acetilcolina, las pelotitas estas rojas. Esta acetilcolina es recibida en la célula muscular por un receptor, ¿sí? Esta acetilcolina está enviando una señal química, ¿está bien? Que por ejemplo en la célula muscular lo que va a hacer es favorecer o estimular la contracción muscular. Entonces, cuando las neuronas le mandan acetilcolina a las células musculares se contraen. Ahora, este tipo de señales tienen que ser destruidas después. ¿Por qué? Porque si no son destruidas, la señal permanece el estímulo y nunca habría, en este caso, por ejemplo, un cese en la contracción muscular. O sea, la orden sería de contracción todo el tiempo, ¿sí? Y eso justamente no es lo que tiene que suceder, no sé, por ejemplo, en este bicho que está caminando o volando o lo que sea. Eso implica que ciertos músculos se contraigan en determinada secuencia, ¿sí? No todo el tiempo, todos los músculos. Entonces, ¿qué hay? Hay una enzima, que es la acetilcolinesterasa, que se une al neurotransmisor. La acetilcolinesterasa sería este triangulito. Se une al neurotransmisor acetilcolina y lo rompe. Al romperlo, es como romper la señal química. Entonces, este sistema así funciona. La neurona le manda neurotransmisor, el neurotransmisor estimula la contracción muscular, la acetilcolinesterasa degrada ese neurotransmisor y eso hace que la contracción muscular o la señal química esa pare. ¿Está bien? Bueno, lo que hacen estos venenos, muchos de estos venenos que se usan en insecticidas, es alterar químicamente y de forma irreversible a la acetilcolinesterasa. Entonces, ¿qué pasa en estos insectos, por ejemplo, cuando ingresa esta toxina a sus tejidos? Está el estímulo del neurotransmisor, es decir, se libera acetilcolina, la acetilcolina produce en las células musculares la contracción muscular, pero no hay destrucción de este mensajero químico. Entonces la tonicidad muscular es permanente, o sea, se produce contracción muscular que no cesa nunca, ¿sí? Eso le termina produciendo al insecto la muerte. Así también, ojo que en nuestras neuronas funciona, en nuestro sistema nervioso también tenemos acetilcolina, acetilcolinesterasa, por eso esas mismas sustancias son tóxicas para nosotros, pasa que a una dosis mucho mayor, ¿no?, que la que mata a un mosquito o a una cucaracha. Así de hecho funcionan muchas toxinas. Muchas toxinas, no todas, pero muchas toxinas en nuestro cuerpo lo que hacen justamente es esto, es inhibir la acción de algunas enzimas, algunos de forma reversible y otros de forma irreversible. En realidad habría solución a esto, que sería que si todas las enzimas acetilcolinesterasas están arruinadas, por decirlo de un modo, por la toxina, la solución sería fabricar acetilcolinesterasa nueva. Pero el tema es que no da el tiempo, ¿sí? Es decir, las células podrían producir enzimas nuevas que ya no estén en contacto con la toxina. Pero el tema es que ya no da el tiempo, ¿sí? O sea, el mecanismo termina siendo más rápido, el de la muerte, que la generación de enzimas nuevas. Bien. Para terminar, vamos a aclarar una cosa. No todas las enzimas siguen el comportamiento
típico que vimos nosotros en el gráfico de Michaelis-Menten. ¿Sí? No todas las enzimas se dice que tienen un comportamiento micaeliano. Las enzimas que tienen estructura cuaternaria, es decir, que tienen más de una subunidad, ¿sí? Más de una cadena de polipéptidos. Acá, por ejemplo, está representado de esta forma, ¿no? Tendría como 4 subunidades, cada cual con su sitio activo. En estas enzimas suele verse lo que llama un efecto cooperativo. ¿Qué quiere decir esto del efecto cooperativo? No hay un valor de Km constante, no hay un valor de afinidad constante por el sitio activo del sustrato, sino que a medida que se van uniendo más sustratos, la afinidad de los sitios activos que quedan libres aumenta. ¿Sí? Eso en el dibujo, lo que acá se estaría simbolizando es que cuando el primer sustrato se unió a uno de estos 4 sitios activos, eso mejora la afinidad de los que todavía no unieron sustrato. Es decir que, si lo pensamos en función de Km, el primer sitio activo tenía un Km muy alto, poca afinidad, pero ahora, una vez que se unió a este sustrato, los sitios activos que quedan tienen un Km más chico, mayor afinidad. Y si se une otro sustrato, menos Km y así, ¿no? Hay como una cooperación entre los sitios activos de las distintas subunidades. Eso hace que tengan otra dinámica que tiene esta forma. ¿Está bien? Tiene cierto parecido con la de Michaelis-Menten, pero al principio, si ustedes ven, la velocidad de la reacción a concentraciones bajas de sustrato es menor que si la enzima fuera micaeliana. Y eso tiene que ver con que si hay poco sustrato y la afinidad de la enzima no es muy alta, la de los sitios activos no es muy alta, va a haber poco producto. Ahora, en cuanto empieza a haber más sustrato, ya hay más sustratos unidos a ciertos sitios activos y eso coopera para que los otros sitios activos tengan mayor afinidad. Entonces, al principio es como que esto empieza lento y después sube de golpe. ¿Sí? También va a tener un máximo, porque eso va a estar dado por la cantidad de sitios activos. ¿Sí? Estas enzimas, además, pueden tener lo que llaman modificadores alostéricos, que algunos pueden ser activadores y otros pueden ser inhibidores. ¿Sí? Lo que hacen unos y otros es, en realidad, los activadores lo que hacen es hacer que predomine justamente la forma. Fíjense que primero que el activador no se une al sitio activo, sino que se une a otra parte de la enzima, y lo que hace es estabilizar la forma que es más receptiva o más afín con el sustrato. Entonces esta sustancia termina siendo un activador, porque al unirse lo que está haciendo en cierta forma es aumentar la afinidad por el sustrato. El inhibidor lo contrario, el inhibidor se une a alguna parte de la enzima y lo que hace es estabilizar la forma de la enzima que tiene poca afinidad por el sustrato. ¿Sí? Eso es lo que llaman inhibidores y activadores alostéricos. ¿Sí? Y justamente tienen relación con estos dos estados que decíamos, ¿no? Que acá le llaman estado R y estado T. Que serían un estado sería el estado con los sitios activos con mayor afinidad, ¿sí? Y que eso produce una mayor velocidad, una mayor actividad enzimática, sería el estado R. Mayores actividades serían estas curvas. Y los estados T, o los estados más tensos, serían los que al unirse el inhibidor alostérico
hace que predomine la forma de sitio activo con menos afinidad. Ojo que reacciona igual, ¿sí? Es decir, en el punto 00 obviamente no. Si no hay sustrato no hay reacción. Pero a medida que yo voy agregando sustrato, con inhibidor hay actividad, ¿sí? Si yo a esta cantidad de sustrato voy hasta la curva y voy acá, con inhibidor hay actividad, ¿sí? No es que la enzima no actúa, pero actúa menos que sin inhibidor. O sea que efectivamente es un inhibidor. Y con activador más que sin activador, ¿sí? Entonces, concéntrense sobre todo en estas curvas de colores, ¿no? La curva azul sería la curva que vimos antes, de una enzima no micaeliana solita, sin activador, sin inhibidor. Si yo le pongo un activador, esperaría mayor producción, justamente la curva en celeste. Y si yo le agrego un inhibidor, obtendría una actividad menor, ¿sí? Que sería la curva en rojo. ¿Está bien? Fíjense cómo la curva esta en celeste, que es con el activador, ya la forma tiende a parecerse a una cinética micaeliana, ¿no? Porque justamente lo que estaría haciendo el activador es ayudar a que todos los sitios activos estén en la forma con la mayor afinidad posible, ¿sí? O sea que el Km pasaría a ser como una constante. Y eso es justamente la característica de las enzimas micaelianas, que el Km es constante. ¿Está bien? En las enzimas cooperativas, las que tienen, como vimos ahora, varios sitios activos, uno en cada subunidad, justamente no puedo definir un Km, porque el Km va variando, depende a cuántos sitios activos estén ocupados. Por eso decíamos que eran cooperativas, ¿sí? No hay un Km.